¿Qué tal? Soy Diego Fernández, muchas gracias por elegir esta opción formativa. En esta edición vamos a tratar de un aspecto básico en el conocimiento de la lengua, los morfemas y los lexemas. Es un asunto algo extenso en el que se verán varias clasificaciones y del que pondré muchos ejemplos, especialmente de los morfemas derivativos. En primer lugar, hablaré de los lexemas y de los tipos de morfemas de forma general y después abordaré más particularmente los morfemas derivativos, prefijos y sufijos. Vamos a empezar. Las palabras, que son unidades que tienen significado, están formadas por otras unidades más pequeñas que también poseen significado. Estas unidades son de dos tipos, aquellas cuya forma permanece fija y aquellas cuya forma cambia. A las unidades que permanecen fijas se las denomina lexemas y a las que cambian se las denomina morfemas. No obstante, hay palabras que no tienen morfemas y están formadas solamente por el lexema. Quizás se encuentre en alguna gramática una clasificación tripartita que dará nombres un poco diferentes y que distingue entre morfemas léxicos, a los que nosotros llamaremos lexemas, morfemas flexivos o desinencias, que nosotros llamaremos simplemente morfemas flexivos, y morfemas afijales o derivativos, que nosotros llamaremos simplemente morfemas derivativos. Por otra parte, el lexema es denominado más comúnmente raíz. Vayamos en primer lugar con los lexemas, la parte invariable o fija de la palabra. Por ejemplo, pan es el lexema o raíz de panadería, panecillo o empanada. Sombre es el lexema o raíz de palabras como sombra, sombrío, sombrear o sombrero. Libre es el lexema o raíz de librero, librería, libresco, librote, etc. Cada uno de estos grupos de palabras forman, por tanto, una familia léxica, porque tienen en común una misma raíz o lexema. Con respecto a los morfemas, se distinguen dos tipos, los flexivos y los derivativos. Los morfemas flexivos son las terminaciones que nos indican el género, el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto. Por ejemplo, la terminación S es un morfema de plural, en casas. La terminación A es un morfema de género, en niña. El género solo corresponde a los sustantivos, adjetivos, algunos pronombres y determinantes o adjetivos determinativos, y el número, la persona, el tiempo, el modo y el aspecto corresponde a los verbos y a los pronombres personales y posesivos. Los morfemas derivativos son piezas o segmentos de palabras que se colocan tanto delante como detrás de los lexemas, de las raíces, y no tienen independencia fuera de la palabra, es decir, no tienen significado por sí mismos, pero una vez que se asocian con un lexema, sus significados son múltiples. Por ejemplo, la terminación o el sufijo ero significa acción en librero, es decir, persona que realiza la acción de vender libros, en este caso, y significa lugar o recipiente en cenicero, esto es, lugar o recipiente para depositar cenizas. Si un morfema derivativo se coloca delante del lexema, se denomina prefijo. Si se coloca detrás del lexema, se denomina sufijo. Vamos a pasar a ver entonces los prefijos y los sufijos. Los prefijos son, como acabamos de indicar, morfemas derivativos que preceden a un lexema, es decir, se colocan delante del lexema, en el sentido de la escritura a la izquierda del lexema. Hay palabras que llevan más de un prefijo, por ejemplo, desenterrar, tiene dos prefijos, des y en, o descomponer, también con dos prefijos, des y con, pero lo habitual es que si aparece el prefijo solo sea uno, trasnochar, prejuicio, amoral, etc. Los prefijos aportan significados nuevos. De este modo, el prefijo re en releer significa volver a leer y además algunos prefijos tienen varios significados. Por ejemplo, in y sus variantes in con m o i significa no en infinito y dentro en inhumar, que significa enterrar.
Algunos prefijos sirven para aportar más intensidad al sustantivo al que se unen, por ejemplo, extra en extraordinario, hiper en hipersensible, re en relimpio, reguapo, relisto, etc. Vamos a pasar a ver los sufijos. Los sufijos son morfemas derivativos que se colocan detrás del lexema, en el sentido de la escritura a la derecha del lexema. Con los derivativos se puede hacer también una doble división. Los sufijos que aportan un significado nuevo en combinación con el lexema, como por ejemplo en relojero, donde el sufijo ero significa persona que realiza la acción de vender o arreglar relojes. En este caso, o en monedero, donde ero significa, en cambio, lugar donde se guardan las monedas. A estos sufijos se les llama obligatorios en algunas gramáticas. Pero hay otros que solo aportan un valor afectivo o expresivo. Por ejemplo, en ojazos no hay en realidad significado nuevo, no se aporta el significado de ojos enormemente grandes, sino un valor de admiración o de atracción de alguien hacia los ojos de una persona en concreto. A estos sufijos se les llama potestativos en algunas gramáticas. Sin embargo, lo importante más que el nombre que se les asigna a estos sufijos es su valor, el de aportar significados realmente nuevos o el de aportar solo un valor o significado afectivo o expresivo. Vamos a introducirnos ahora en las clases de sufijos. Los sufijos pueden ser de varias clases. En primer lugar, los diminutivos. Suelen contener valores expresivos de afecto, de cariño, de entusiasmo, de emoción, etc., que pueden ir acompañados o no de la idea de pequeñez, y también valores apelativos con los que se intenta influir en la voluntad del oyente. Por ejemplo, abuelita, momentito, segundito, mamaíta, dinerito, etc. En segundo lugar, los aumentativos. Además de significar tamaño, los sufijos aumentativos contienen otros valores que pueden ser de admiración o engrandecimiento, pero también de rechazo, de desprecio o incluso de cariño, como por ejemplo en buenazo, buenaza, grandote, grandota, cochazo, pisazo, etc. En tercer lugar, los despectivos. El valor que aportan por lo general es de desprecio, que se puede sumar al de cariño, como por ejemplo en pequeñajo, pequeñaja, pillejo, pilleja o calleja. Y en cuarto lugar, los sufijos familiares. Contienen significados de ironía o desprecio, pero en el sentido más familiar, como por ejemplo vivales, guaperas, frescales, finolis, etc. Vamos a pasar a ver ahora una clasificación de los significados de los sufijos. Los sufijos tienen muchos significados. Vamos a ver algunos de ellos. Con el significado de origen y procedencia encontramos los denominados gentilicios, como por ejemplo las terminaciones ano o ana que hallamos en asturiano, asturiana, o las terminaciones eno o ena que encontramos en chileno, chilena, o la terminación ense que encontramos en almeriense, eño o eña en madrileño, madrileña, es o esa en genovés, genovesa. Con el significado de colectividad tenemos las terminaciones o sufijos ada en yeguada, aje en equipaje, hambre en pelambre, al en instrumental, io en gentío. Con el significado de lugar encontramos las terminaciones o sufijos ada en embajada, al de trigal, ado de condado, ar de encinar, ario de campanario. Con el significado de acción o efecto encontramos los sufijos anza de tardanza, ato de asesinato, eo de tapeo, hazgo de hallazgo, idad de caducidad. Con el significado de profesión, dignidad o cargo encontramos los sufijos ado de secretariado, ero o era de ingeniero o ingeniera, ista de futbolista
o modista, ia de alcaldía. Con el significado de actor o agente tenemos dor y dora de narrador, narradora, ente de traficante, in o ina de bailarín, bailarina. Con el significado de cualidad encontramos los sufijos az de vivaz, ia de tontería, idaz de tenacidad, icia de malicia. Con el significado de semejanza tenemos áceo de grisáceo, eo de marmóreo, ado de rosado, uzco de parduzco. Con el significado de crías de animales tenemos las terminaciones o sufijos ato de lobato, ezno o ezna de lobezno o lobezna, ucho de aguilucho. Con el significado de relación o pertenencia tenemos la terminación o sufijo esco de novelesco, i de alfonsí, icio de alimenticio, iego de mujeriego, íneo de apolíneo. Con el significado de instrumento, los sufijos dera de regadera, dor, dora de secador, secadora. Con el significado de golpe o acción violentos, tenemos los sufijos ada de pedrada, azo de frenazo. Con el significado de árbol encontramos al de peral, ero de membrillero, ano de manzano o de guindo. Con el significado de partición, la terminación avo de doceavo. Con el significado de doctrina, sistema o movimiento, encontramos ismo de romanticismo, modernismo. Con el significado de deporte, encontramos también el sufijo ismo de atletismo. Con el significado de actitud encontramos de nuevo ismo de egoísmo. Con el significado de modalidad, el sufijo mente, fácilmente, moderadamente y todos los adverbios terminados en mente. Y por mi parte esto es todo. Espero que el asunto haya sido de interés y de provecho. Muchas gracias y hasta una nueva cita.